¿Sabías que hay una manera de poder recuperar nuestro dispositivo sin necesidad de utilizar una PC? Hoy en este video tutorial, si tu dispositivo no sale Wipedata Factory Reset, no vas a poder preocuparte porque en este video tutorial nosotros te vamos a explicar paso a paso de cómo recuperar tu dispositivo, de cómo poder entrar a él. Vamos a utilizar lo que es una manera muy fácil y muy rápida porque hay muchos métodos que de pronto nuestro dispositivo entramos al modo recovery y no aparece ese modo recovery. Si queremos formatearlo no nos aparece. Aquí tenemos este dispositivo que se nos ha olvidado ese bloqueo de pantalla. Si ese también es tu caso, en este video tutorial, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que es un método totalmente actualizado donde te va a poder funcionar si tú te guías paso a paso. El proceso que vamos a utilizar hoy es porque nosotros se nos ha olvidado este bloqueo de pantalla y lo que necesitamos es poder formatear nuestro teléfono. ¿Por qué? Porque ya hemos entrado al modo recovery y no nos sale la opción de Wipedata Factory Reset. Vamos a poder hacer este proceso en restablecer nuestro teléfono de una manera fácil y rápido. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, necesitamos tener una SIM card con datos o si no que tenga una red de Wi-Fi. De pronto la de tu casa, si la estabas usando anteriormente, si utilizaba tu red de Wi-Fi y quedó conectada, la puedes usar, no importa, pero digamos que de pronto no tienes datos en tu teléfono. Entonces lo que tienes que hacer es introducirle una SIM card que tenga datos. Otra de las opciones que también tiene que tener, como podemos ver, aquí tenemos la red de Wi-Fi que estaba conectada. Aquí tenemos lo que es esta opción que nos sale aquí, que es ubicación, que tiene que tener activada esta opción para que pueda que el método funcione correctamente. Dicho todo eso, ¿cómo nosotros vamos a poder restablecer nuestro teléfono si no nos deja entrar al modo recovery? Si no te deja entrar al modo recovery, entonces lo que tienes que hacer es esto. Vamos a utilizar otro dispositivo adicional. Vamos a utilizar un teléfono que tengas también acceso a él. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, que es lo como le hemos indicado, necesitamos otro teléfono donde nosotros podamos poder restablecer este otro teléfono. Ya sabes, lo vamos a formatear de una manera sin necesidad de utilizar la PC. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos la misma cuenta de Google que tiene este teléfono. La tenemos que tener acá en este otro. Ya saben, la misma cuenta que tenga este dispositivo, la vamos a tener acá. También, como podemos ver, aquí tenemos la ubicación, también tiene que estar activa en ambos teléfonos. Dicho todo eso, entonces vamos a añadir la misma cuenta que tengo aquí, la vamos a agregar acá para que pueda funcionar el método. El método para que pueda funcionar, entonces necesitamos eso. Voy a agregar aquí la cuenta que está acá en este otro teléfono. Bueno, ya hemos sincronizado la cuenta, también hemos sincronizado la cuenta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que hemos sincronizado ambas, la cuenta que tiene este teléfono, la he sincronizado acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a buscar esta aplicación en la Google Play. Siempre te va a aparecer, vas a escribir mi dispositivo. Vas a escribir aquí mi dispositivo y aquí vas a encontrar esto localizador de Google. Le vas a dar en instalar, y vas a esperar que la aplicación se instale. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esta aplicación de localizar mi dispositivo? Vamos a sincronizar la misma cuenta que tenemos en este teléfono, la vamos a sincronizar acá. ¿Para qué? Para que nos pueda dar ese acceso de poder recuperar nuestro dispositivo de una manera fácil y rápido. Esperamos unos segundos hasta que instale por completo.
Ya aquí está instalando. Ya instaló. Lo que vamos a hacer es abrir la aplicación. Vamos a abrir esa aplicación. Y aquí nos va a leer, automáticamente nos va a leer lo que es la cuenta. Aquí nos lee la cuenta. Le vamos a dar aquí en continuar con esa cuenta. Nos va a pedir la contraseña. Vamos a ingresársela. La ingresamos. La vamos a ingresar y aquí te daría lo que es este acceso. Aquí te va a salir esta opción, usar la red de localizador. Le vamos a dar clic aquí para que esto se pueda, nos pueda localizarlo. Le vamos a dar aquí en la primera opción, y aquí tenemos el dispositivo. Lo vamos a localizar. Aquí tenemos el dispositivo. Este es nuestro dispositivo y aquí vamos a utilizar este. Vamos a seleccionar la marca esta. Este es un Samsung Galaxy A25 que nos aparece aquí. De segundo, este es el de nosotros. Este es el que tenemos bloqueado. Le vamos a dar clic. ¿Qué vamos a hacer? Aquí podemos darle que reproduzca sonido. Vamos a esperar conectando dispositivo. Vamos a esperar unos segundos para ver qué nos sale. Mientras que nos salga, entonces vamos a darle aquí donde dice reproducir. Vamos a ver si suena. Y como pueden ver, aquí nos sale localizando, sonando. O sea que sí está funcionando correctamente. O sea que sí lo ha sincronizado. No importa si aquí no nos da esa opción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aquí le vamos a dar, vamos a ver, darle clic aquí en la tuerquita. Y aquí nos dice restablecer configuraciones de fábrica del Samsung Galaxy A25 5G, que es este. Vamos a ver si aplica el proceso. Vamos a darle aquí donde dice restablecer, restablecer. Vamos a ver. Y como podemos ver automáticamente, ya nuestro teléfono se nos está reiniciando. O sea que el proceso, si tú lo has hecho como nosotros lo hemos indicado, automáticamente tu dispositivo estaría totalmente restablecido. Ya podemos quitar este otro dispositivo y aquí lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a hacer que nuestro teléfono reinicie por completo. Cuando ya nuestro teléfono restablezca por completo, lo que vamos a hacer nosotros es poder configurar nuestro dispositivo. Como podemos ver que hemos agregado esa cuenta de Google en el otro teléfono. Si por si acaso te pide la cuenta de Google tu dispositivo, lo que tienes que hacer es agregar la cuenta que tú has agregado en el dispositivo. ¿Por qué? Porque es la misma y si te dio la opción de restablecer, él te va a dar la opción de poder acceder a tu dispositivo. Por eso, si tu teléfono se te ha olvidado el bloqueo de pantalla, con este proceso, con este método, lo puedes solucionar. Pero digamos que de pronto no te sabes la cuenta de Google. Tenía el bloqueo de pantalla. Entonces en la descripción del video y en el primer comentario fijado tenemos método para poder solucionar este proceso. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es esperar que nuestro teléfono reinicie. Cuando ya reinicie, lo que vamos a hacer es poder configurarlo. Ya aquí nuestro teléfono ha reiniciado. Y ahora, como lo hemos indicado, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nos conectamos a una red de Wi-Fi. Si se nos queda con la cuenta de Google, lo que tenemos que hacer es lo que le acabo de indicar. La misma cuenta que hemos agregado en el otro teléfono es la misma de este teléfono. Le damos siguiente, agregamos la cuenta y esto sería todo de este video tutorial. La otra manera que de pronto más fácil y rápido sería omitir todas esas opciones. Por eso siempre nosotros recomendamos ver el video tutorial paso a paso. Si le das aquí en omitir y no te deja omitir es porque tiene la cuenta. Entonces te conectas a la red, agrega, cuando te pida la cuenta de Google, agrega la que hemos agregado en el otro dispositivo.